Ah, de gestión inteligente de las emociones, ¿no? Básicamente la idea es poder saber un poquito más de las emociones y también cómo gestionarlas. Vamos a dar unos tips también acerca de eso. Cualquier duda, igual ustedes me pueden preguntar. Vamos a continuar. Ya. Bueno, yo quisiera que sea un poco dinámico, ¿no? A veces les voy a hacer algunas preguntas, ustedes también me pueden hacer preguntas, como digo, en lo posible, pues también activar la cámara o si hacen alguna pregunta también. Y se puede abrir también el micrófono para preguntas, dudas y mientras pues esté conversando, pues dando la exposición, pues ahí sí, yo preferiría que el micrófono esté cerrado. Algo sobre mí, bueno, soy psicóloga clínica, ya hace unos 15 años, de 2001 me gradué. También tengo un máster en recursos humanos, pero me dedico más a la psicología clínica. Consulta privada, más que nada ahora, aunque he trabajado en universidades también, en departamento de bienestar universitario, bienestar estudiantil, que también le decía. Y mayormente pues trabajo con la terapia sistémica breve. También conozco la cognitiva conductual, ¿no? Pero más tengo estas influencias, ¿no? Y también sé de psicoterapia psicodinámica porque en la Católica de Guayaquil, pues más que nada nos veíamos bastante parte de psicoanálisis. Y otras formaciones que tengo, diplomado de terapia de parejas, también tengo una certificación de conocimientos en discapacidad y un posgrado en bioneuromoción de Henry Corbera Institute. Bueno, vamos a empezar con esta frase importante, ¿no? Es necesario, dice, sanar la división entre emocional y racional, entre dentro y fuera, dando un nuevo paso evolutivo cultural en el cual en las escuelas e instituciones, y más importante todavía en nuestros hogares, facilitemos la integración de cabeza y corazón. ¿Ya? Básicamente eso es lo que quiero dar a conocer como mensaje, ¿no? De la autora Leslie Greenberg. Del control emocional a la gestión inteligente de las emociones. Bueno, aquí viene una primera pregunta, si quieren la contestan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se pueden controlar las emociones? ¿Sí o no? Si quiere decir algo, María Belén Sánchez. Por supuesto que sí, porque yo he estado leyendo lo que se llama la programación neurolingüística, los libros. A mí me gusta leer esos tipos de libros y lo que es la inteligencia emocional. Y ¿Ya? básicamente ellos explican que uno puede controlar las emociones. Esos libros explican que sí, lo que se llama la parte de específicamente la inteligencia emocional. Ya, ok. Bueno, más que controlar, a mí me gusta usar la palabra gestionar, porque a veces controlar suena como que controlo y reprimo, entonces por eso la siguiente pregunta, ¿qué consecuencias puede tener una estrategia más bien de reprimir la emoción? ¿Existen otras estrategias para gestionar nuestras emociones? Eso es lo que vamos a ver a través del taller. ¿Qué otras estrategias que sean buenas nos pueden servir para gestionar las emociones? Primero, pues, ¿qué es la emoción? La etimología, ¿no? Proviene del latín que dice el impulso que induce a la acción. Esta acción puede ser positiva, negativa o neutra, pero siempre es lo que nos impulsa, la emoción. Es una reacción global, intensa y breve ante una situación inesperada. Una reacción física que produce reacciones fisiológicas. Las emociones también, pues, a veces las catalogamos de que si una emoción es buena o si otra es mala. En realidad no son ni buenas ni malas, todas tienen un mensaje o una interpretación. Por ejemplo, dice, el miedo nos protege de los peligros, la rabia prepara el organismo aumentando la fuerza y resistencia, ¿no? Entonces, esas emociones que a lo mejor podemos ver como malas, como el miedo o el enojo, pues
En realidad tienen una función. Claro, el problema es cuando hay un exceso de usar el enojo, un exceso de estar tristes todo el tiempo. Ahí vendría el problema. Emociones y sentimientos. Luego, si tienen alguna duda, igual me pueden decir, no entendí esta parte, o quisiera ampliar tal cosa, pues ustedes me van diciendo. Buenas noches, recién veo el mensaje. Emociones y sentimientos. ¿Ustedes piensan que es lo mismo o es diferente las emociones de los sentimientos? Ah, ok, vamos a otra persona que va a entrar. María Ortiz. Hola, bienvenida. Bueno, continuando. Bueno, como veíamos, pues la emoción es un proceso que implica varias respuestas, una reacción fisiológica del organismo, latidos del corazón, sudoración, gestos faciales. Lo importante es que ustedes reconozcan esto cuando tienen una emoción. ¿Han tenido estas sensaciones? Latidos del corazón, la sudoración, tensión muscular. La respuesta psicológica que le da un significado a este proceso es lo que se llama el sentimiento. Es importante saber diferenciar, ¿no? Porque la emoción es la primera reacción, es de corta duración, mientras el sentimiento tiene una duración pues más larga. El sentimiento es el resultado de la emoción, es decir, siempre vamos a tener primero la emoción, tristeza, enojo, alegría, y luego el sentimiento. La palabra sentimiento viene del verbo sentir. Se refiere a un estado de ánimo afectivo de larga duración por lo general, que se presenta como producto de las emociones, ¿no? Se mantiene, como digo, largos periodos de tiempo, el amor, el dolor, celos. Bueno, nuevamente, esto ya lo mencionamos, ¿no? La emoción tiene una expresión fisiológica, biológica, se asocia con el temperamento. Temperamento, perdón, es la parte biológica, heredada. Por ejemplo, el niño puede tener un temperamento más activo, otros pueden ser más relajados, otros pueden ser más de lenta activación. La personalidad y la motivación. Los estados emocionales, pues también hay intervención de la parte de las hormonas, neurotransmisores, que en realidad en esta parte no voy a entrar tanto en detalle, porque más el taller es el curso hacia la parte de cómo gestionar las emociones, pero les he incluido un video en el que se explica la parte de los neurotransmisores, cómo funciona esto. Eso lo pueden ver pues posteriormente. Como decía, pues las emociones son de menor duración que los sentimientos, ¿no? Un pequeño resumen. El sentimiento es más duradero que la emoción en cambio es más intensa. El sentimiento es resultado de la emoción y las emociones son reacciones psicofisiológicas, ¿ya? Mientras que los sentimientos son evaluaciones conscientes de la emoción. El ponernos a pensar en la emoción pues nos lleva al sentimiento. ¿Cuáles son las emociones básicas? Estas emociones básicas son basadas en lo que habla el psicólogo Paul Ekman, que vamos a ver un video. Él se especializó en lo que son las microexpresiones faciales. Ingresar más. Un ratito. Bueno, buenas noches, bienvenida persona que entró. Bueno, entonces él define 6 emociones básicas: la tristeza, la ira, sorpresa, asco, miedo, alegría. ¿Ya? Todo esto se ve a nivel facial, ¿no? Por ejemplo, la persona que está ahí, esa expresión, por ejemplo, si alguna quiere intervenir, ¿qué parece? ¿Parece miedo o sorpresa?
¿Qué dirían ustedes? Cualquiera. Pueden activar. Miedo. Sorpresa y asustada. Sí. Sí, ajá, puede ser entre sorpresa y asustada, ¿no? Importante poder reconocer eso en la otra persona y también en nosotros. ¿Qué expresiones faciales o también a nivel físico? Como veíamos que hay sudoración, hay latidos cardíacos, entonces cuando tenemos una de estas emociones, ¿cuál es nuestra reacción fisiológica? Es importante poder distinguir eso, porque cada persona puede ser distinto, ¿no? Y esta parte, la parte facial, como ante la sorpresa o el miedo, también cómo es mi expresión facial. Esto nos ayuda a identificar, pues, y poder gestionar ahí también la emoción. ¿En qué parte de mi cuerpo siento la emoción? Entonces ya vamos a ver un pequeño ejercicio. De todas maneras, yo se los voy a dar porque esto consiste en practicar también. Aquí tenemos un pequeño cuadro, que esto es para ustedes, también se los he puesto, que se llama el mapa emocional. Tenemos las distintas emociones, ¿no? El miedo, alegría, tristeza, enojo. Esto es para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan analizar en su casa. ¿Cómo usted expresa el miedo? ¿Cómo se ha dado cuenta? Si no se ha dado cuenta, pues es el momento de prestarle atención y así puede llenar este cuadrito. ¿Qué situaciones o personas, ante qué situaciones o personas muestra esa emoción? Bueno, dice, se me facilita o en realidad lo muestro, ¿no? ¿En qué situaciones o con qué personas se me dificulta mostrarla? Puede ser que la tristeza o la alegría, alguna emoción ante cierta persona yo me cohíba, ¿no? Entonces es un análisis, este mapa emocional es un análisis personal de cada uno de ustedes. ¿Cómo se mostraba en sus casas de origen, o sea, en su familia, pues esa emoción? Del 1 al 10, ¿qué tanto expresas esa emoción? ¿Ya? Esto es un primer análisis para ver, como decía, el reprimir, por ejemplo, una emoción y por mucho tiempo nos va a traer consecuencias negativas. Entonces, hay algunas de estas emociones que no la expreso muy poco. Este es un análisis importante para ver cómo están ustedes en estas 6 emociones. Bueno, ahí vemos una imagen de las expresiones faciales. Como les decía, pues aquí tengo unos videitos. En este de salud mental y emociones está explicada la parte de neurotransmisores, las hormonas, qué pasa en el cerebro. Creo que dura unos 12 minutos y se los he puesto para que lo puedan observar pues ya en otro momento, de que nos consumiría algún tiempo, y las emociones básicas basado en lo que habla el psicólogo Paul Ekman. Aquí también pueden ver de las 6 emociones que hemos visto, de la alegría, el miedo, la ira, con un poco más de detalle. Pueden observar esos videos y si tienen alguna pregunta mañana, pues también me la pueden decir. Bueno, aquí hay un pequeño gráfico, bueno, no muy pequeño, está más o menos grande, sobre las emociones, aunque aquí lo que no me gustó es que falta lo del asco, pero es como indicativo, porque a veces a una emoción yo puedo decir me quedé atónita y veo la fuente, este círculo me permite identificar cuál es la emoción base, la raíz, ¿ya? La emoción básica de decir estoy atónita o perplejo es la sorpresa. Y así con las otras emociones. Puedo decir que me siento ridiculizado o apenada. Mi emoción base va a ser el miedo. Porque usualmente pues tenemos diferentes nombres para mencionar las emociones. Y es importante poderlas identificar, ¿ya? Entonces espero que este cuadrito ustedes lo puedan visualizar, ver bien, ver todas las palabras y que les ayude a identificar básicamente que esa es la idea.
al siguiente. Ahora, ¿cuál es la función de las emociones? Sí, ¿alguien me hace una pregunta? Miss, disculpe, el material sobre lo que estamos viendo, nos lo va a hacer llegar por qué medio. Sí, sí, yo les voy a enviar un link y ustedes ahí lo van a descargar de Google Drive, creo que sí tengo. Ya, listo, muchas gracias. Ujú. Y si les he puesto algún material extra, por ahí les puse un libro también. Y los gráficos y estos cuadritos que hemos estado viendo, ¿ya? ¿Para qué sirve una emoción? A ver, ¿alguno se ha puesto a pensar para qué sirve una emoción? Cualquier idea. ¿Para qué sirve que tengamos estas emociones? ¿Alguna idea, algo? Pueden escribir en el chat también. Yo puedo leerles también. Mm, puede ser para dirigirnos hacia alguna meta. Ya, sí. Por ejemplo, cuando estamos felices, Ujú. sentimos esa emoción de algo que nos emociona y nos hace feliz. Nos motiva esa emoción a hacer algo, ¿no? Como decía, la emoción es Ajá. la acción, entonces nos motiva. Ajá, sí. Muy bien, sí. Mucha razón. Bueno, sí, son algunas cosas que nos permiten tener la emoción. Y vamos a ver. Ya, bueno. Las emociones, pues, la base es que nos sirven para la supervivencia, el crecimiento y evolución. Claro, tener una emoción positiva, como la que acaba de mencionar María Belén, nos permite un crecimiento, ¿no? ¿Ya? El miedo, bueno, en este caso, una emoción como el miedo, pues nos activa, dice, para luchar o ir. Hay una acción específica. Pero son tres cosas, ¿no? Supervivencia, crecimiento y evolución. Vamos a explorar un poquito de las llamadas emociones negativas, ¿no? La dificultad, pues, de las emociones radica en cómo las expresamos. Nunca hay que eliminar las emociones, ¿no? Nunca hay que darles la espalda o juzgarlas, como decía, nunca hay que reprimirlas, ¿no? Hay que saber gestionarlas. Hacemos, dice, juicios cuando calificamos cierta emoción de buenas o malas, la ira, la rabia, frustración, todas las que vimos en el cuadrito, ¿no? Las mal llamadas, pues, emociones negativas son las que a veces no sabemos, pues, digerir ni manejar. Entonces, ¿qué hacer con ellas? Poderlas aceptar, sentirles, darles un hueco, dice, en nuestro cuerpo y aprender a gestionar. Creo que es lo que vamos a ver aquí, en este pequeño cuadrito. ¿Cuál sería el proceso, pues, más sano de vivir esa emoción? Primero, sentir la emoción, darle un lugar a esa emoción en nuestro cuerpo, experimentar la sensación, aceptar la sensación, darle un significado y expresar de forma útil la emoción. Este primer cuadrito, vamos a ir viendo ya hacia el final qué significa exactamente eso, porque van a decir, ah, tengo una emoción, estoy muy enojada, ¿cómo voy a hacer todo ese proceso de que siento y después la acepto? No, no es, claro, no es fácil, pero esto sirve para graficar cómo es el proceso y cómo lo van a aprender a gestionar mejor, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, pueden decirme, ¿no? No está claro este cuadro o quisieran más información también. Ya. Ahora les voy a dar una técnica que ustedes pueden aplicar. Como digo, todo este material ustedes lo van a tener. Como hablamos en el cuadrito anterior, hablamos de sentir la emoción, en qué parte del cuerpo, aceptarla, ¿no? Entonces, cuando usted tenga una emoción y para que aprenda a poderla identificar y analizar mejor, hágase ciertas preguntas. En este caso vamos a usar la emoción de la alegría. ¿Qué siento o pienso cuando experimento alegría?
¿En qué parte del cuerpo la siento con mayor intensidad? ¿Alguna vez se han puesto a analizar si Eh, en alguna parte del sí, cuerpo sienten algo? por ejemplo, Ajá, dígame, yo María. cuando he sentido alegría, o sea, siento así una sensación en el estómago. Ya, en el estómago. Ahí eh, identificas la ajá, alegría. Y cuando sí. sientes alguna emoción negativa, también logras identificar si estás triste, eh, llamada negativa, Sí, porque no. cuando yo me siento triste, sí he sentido que me duele a veces el estómago o Ya, tengo así una sensación de desánimo y no tengo ánimo para hacer alguna cosa. ya. Y cuando te has sentido así, ¿cómo logras gestionarla? Haces, no sé, tratas de hacer otra cosa para olvidarte de esa Eh, tristeza o dejas que Trato de esa hacer tristeza. algo que, sí, trato de hacer algo que me guste, también descargar ese sentimiento haciendo Mm, ejercicio y ya, tratando de no pensar en eso y distraerme en algo positivo que me guste y que me aporte. ya. Pero en un momento has tratado de aceptar esa emoción. O sea, en lugar de buscar Mm, distraerte como, bueno, sí, aceptar estoy triste y sí, puede ser, mm, me pasó algo y sí, tengo la sí le he causa de esa aceptado, tristeza. Ya. porque le he visto la razón por la que es y sí la he aceptado y la he afrontado también. Ya, claro, eso es importante, ¿no? Hay momentos que a lo mejor, pues, sí, puedo usar algo, me distraigo, pero si usualmente me distraigo, trato de distraerme y nunca le doy cabida a esa emoción, a la larga me podría traer algún tipo de problema, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, como decía, pues, primero analizar qué siento, pienso, en qué parte del cuerpo siento con mayor intensidad, como aquí la compañera María Belén, pues ella ya indicó que en el estómago siente la alegría. ¿Qué cosas o situaciones me han hecho sentir alegre? ¿Qué puedo hacer si es que desearía? Pues no, dejar de sentir esa emoción en caso de que lo desee. ¿Cómo es la reacción de los otros al verme alegre? Y asimismo con las otras emociones. La tristeza, que siento y pienso, en qué parte del cuerpo, qué situaciones me hacen sentir así. ¿Qué hago para dejar de sentir esa emoción o aceptarla y cómo reaccionan los demás? ¿Ya? Bueno, volviendo a la función de las emociones, pues una función importante de la emoción es descubrir nuestras necesidades. Muchas veces hay personas que encubren su emoción, es decir, pueden mostrar que tienen mucho enojo o sí, que tienen mucho enojo y en lugar de poder gestionar eso, buscan otras cosas, o están muy ansiosos y buscan otras cosas como irse a fumar, buscar otras cosas, ¿no? A lo mejor estoy triste y quiero un abrazo de alguien, de un familiar, pero como que a lo mejor tengo mis reservas y intento hacer otra cosa diferente. Entonces no le estoy dando cabida a mi real necesidad, ¿ya? Y la emoción está ahí para realmente saber qué es lo que necesito. Aprender. No sé si han escuchado, pues, la mayoría que son personas que están en educación, de que cómo es la mejor manera en que uno aprende cuando hay una emoción. Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, si es muy lineal, si es muy teórico, es difícil que se quede uno, pero si en el caso, por ejemplo, de todos, no solo los niños, eh, les haces una actividad que a lo mejor les hace reír y sentir una emoción alegre, a lo mejor eso que aprenden en ese momento va a quedar mejor en ellos porque hay implícita una emoción. Entonces, la emoción también nos sirve para mejorar el aprendizaje, tomar decisiones también. Y como vimos, pues, sobrevivir en situaciones de peligro, como hablamos de lo del miedo, lo de la lucha, la huida. Usualmente se usa el ejemplo de que
estamos en la selva y hay un león, pues el miedo que nos llega, pues a huir. Igual, pues si hay algún peligro, ahora que hay tanta inseguridad lamentablemente en el país, pues tenemos miedo, ese miedo nos hace reaccionar para salir de esa situación de peligro. Entonces, esas son las funciones importantes de las emociones. Y las relaciones interpersonales, porque evidentemente todos somos seres sociales que intercambiamos constantemente emociones. Una emoción positiva. Esto se basa un poquito en lo que es la psicología positiva. Una de las personas, pues, autoras o que están dentro de esta teoría es Barbara Fredrickson, que habla del modelo de ampliación y construcción. Entonces, ella en sus investigaciones nos dice que las emociones positivas provocan cambios en nuestra actividad cognitiva y nos conducen a acciones más inteligentes. La actividad cognitiva, pues, es nuestro pensamiento. Ya vamos a ver algo más sobre esto. Una emoción positiva y los estados afectivos relacionados, dice con ella, nos ayudan pues a mejorar nuestra atención, la cognición, la acción y una mejora de recursos físicos, intelectuales y sociales. En este caso se trata de que prestemos atención a las emociones o actividades que nos pueden brindar emociones positivas. Dentro de la psicología positiva se habla de hacer actividades deliberadas, o sea, a propósito. Porque usualmente en nuestro día a día, ¿qué es lo que pasa? Recibimos muchas situaciones, cosas que nos llevan a tener emociones un poco más displacenteras. Y en cambio, cuando llega un momento de alegría o de estar bien, esa emoción como que se disipa mucho más rápido, ¿no? No le prestamos mucha atención. En cambio, estos autores que hablan de la parte positiva de la psicología nos indican que para mantener y mejorar, como dice aquí, la atención, la cognición, tenemos que hacer actividades enfocadas a las emociones positivas. Creo que aquí yo les puse algunas actividades que se pueden hacer para tener emociones positivas en el día a día, como el expresar la gratitud. Usted puede escribirlo en cuadernito o puede ir antes de dormir, expresar gratitud por ciertas cosas buenas que le pasaron en su día. No pensar demasiado, pues sabes que a veces pensamos mucho. Cuando tenemos problemas le damos vuelta al problema, pero la solución pues la dejamos de lado. Cultivar el optimismo, que puede sonar muy simple, ¿no? Pero precisamente ellos dicen que si nos concentramos en estas actividades, podemos mejorar nuestra atención y cognición. Tenemos que hacer actividades a propósito para cultivar el optimismo, desarrollar estrategias para afrontar los problemas, o sea, buscar la solución, en lugar de darle vueltas al problema, practicar la amabilidad, aprender a perdonar también. Fluir más significa hacer actividades que a uno lo lleven a tal concentración que se olvida prácticamente del mundo. Esto puede ser cualquier cosa. Si a mí me gusta mucho cocinar, postres y en esa actividad, pues yo me concentro tanto que me olvido del mundo. Dedicar tiempo a esa actividad. Puede ser que me guste el dibujo, puede ser que me guste caminar y esa actividad pues me hace concentrar tanto que quiero estar ahí mucho tiempo. Todas esas actividades tienen que ver con ese fluir más, comprometerse con sus objetivos. Y también hablan de que la espiritualidad o tener un propósito o meta en nuestra vida, pues es muy importante. Todas esas actividades están encaminadas pues a tener más emociones positivas en nuestro día a día. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tienen algún cuadernito, porque me he olvidado decirles que tienen un cuadernito,
Si no, pues vamos a anotar. Vamos a hacer el ejercicio de ahí. En este momento, pensar en lo que hace cuando siente una emoción negativa intensa. Bueno, perdón, un ratito. Una emoción negativa intensa. ¿Qué acciones pones en marcha? Piensen un ratito en esa pregunta y en la siguiente también, pero ahora con una emoción positiva intensa. Si alguna ya escribió o pensó, pues la respuesta me avisa, abre el micrófono. ¿Cómo dice Cristiano? ¿Ya? ¿Alguna va a participar? ¿Tienen alguna respuesta? Cualquiera, María Belén, Judith, ¿sí? Bueno, Carlita. Buenas noches, diga. a ver, la primera, Ujú, una emoción negativa, por ejemplo, el enojo. ujú. Entonces, cuando siento eso, trato de respirar así full y decir, dame paciencia. O sea, al menos digo esto cuando yo tengo una nena pequeña y a veces de tanto repetirle las cosas, entonces respiro, pero ay, a veces ya no, a veces no hay cómo aguantarse las iras. Ya, y cuando no hay cómo aguantar, ¿qué haces? ¿Tratas luego de buscar algo para poder descargar de cierta manera eso? O sea, a ver, respiro, Ujú. digo, Dios, dame paciencia Ya, y me voy un rato, o sea, de donde está mi nena, yo me ajá, alejo para ujú. respirar, o sea, irme del lugar donde me Ya, causa el enojo. Entonces me voy a respirar, pero a veces sí es difícil. a veces igual sigue siendo difícil. Ya. Sí. Pero tengo que irme un rato Ujú. y ahí puedo calmarme. Claro, siempre es bueno pues hacer algo, ¿no? Una acción, como dices, el irte, el respirar, ¿no? Y en sí, pues también hay situaciones en ese caso, pues también que se salen de tus manos, porque por más a lo mejor que tú intentes que haga algo, pues tal vez no sale como quieres, entonces ahí también ahí sí es complicado, ¿no? Hay que como que aceptar, ¿no? Aceptar ese enojo y es algo normal, aceptarlo como normal, porque eh, es así la situación, ¿no? Principalmente eso, ¿no? No, es mi emoción, la acepto y la acepto porque tengo razón de estar enojada, porque no está pasando lo que en este momento quisiera, entonces hay razón, ¿no? Lo importante es poderla procesar y que no es que te quedes todo el día enganchada en esa emoción. Sí, pero ya ¿qué podría hacer? Porque yo lo que quiero es tenerle más paciencia a mi hija, la verdad, porque a veces ya no puedo, o sea, porque ya repetir más de 5 veces, ya sí me cansa. O sea, ¿qué Ya, técnica podría ahí yo utilizar aparte de esta pero que cuando, yo ¿ella de cuántos años respirar tiene? e ir, ¿Cuántos perdón? años tiene? ¿Cuántos años tiene ella, la niña? Tiene 4. Ya. Y cuando le dices que haga algo, ¿solo lo dices de manera verbal o cómo le haces la explicación? Lo que yo hago es, le digo, no sé, me invento, por ejemplo, le digo, cámbiese con la ropa después del jardín, digamos, cámbiese con la ropa para que no se le ensucie la ropa del jardín. Entonces, ya parece al comienzo que me hace caso, mientras yo, digamos, me pongo a servirle la comida o algo, pero de ahí se pone a jugar, entonces yo te dije que te pongas la ropa. Entonces, o sea, yo así voy despacio, le digo tranquila, todo, pero sí llega ya la quinta vez que yo ya me enojo, porque ya cuántas veces le voy diciendo y nada, o le cojo Claro, y le cojo también la ropa y no. porque a lo mejor tienes que hacer otra estrategia, tal vez no solo decirle, sino otro tipo de estrategia, no sé, primero cámbiate la ropa y si no te cambias, por ejemplo, no vas a dibujar, no sé si a ella le gusta dibujar,
Ay, sería sí, algo tal vez de cambiar tipo de estrategia, ¿no? Porque sí, si sí, dice que sí no le he dicho funciona, eso también. Sí le he que dicho. mucho verbalmente no funciona. Sí, sí, porque sí le he dicho así también, si no te cambias, no hay esto, entonces, o sea, cosas así. Pero de hecho, sí cumple, no hay, o Sí, igual lo hace. no, no, sí cumplo, porque es como, ya no lo hiciste, lo siento. O sea, Claro, sí, y ya les trataba de explicar el motivo de que por qué tiene que hacer la acción, ¿no? Por qué tiene que cambiarse. sí, o sea, cosas así que es del día a día, digamos que sí cansa también, o sea, y no, no es que me quiero pegar con ella, pero sí cansa repetir tantas veces. Ya. Mm, y has intentado no repetir tantas veces, porque Sí, igual una vez, repitiéndole bastante no funciona. Y si repites menos, a lo mejor igual. Tal vez no funcione, pero te dé menos coraje. o sea, y en cambio igual no es. Claro, Entonces, igual no va a ser. es Pero a lo como, mejor el que tú sigas repitiéndole te va aumentando más bien en ti la mm, molestia, porque ya sabes que no lo va a hacer. Tal vez si le ay, dices un par de veces y ya sabes que bueno, no lo va a hacer. ya voy a ver. Pero sí, voy a pensar de qué otra estrategia. Pasa que los niños sí hay que hacer otras estrategias con ellos. Sí, eso sí, que me ayude, por favor. Bueno, en todo caso, está el ejercicio, tanto emoción intensa negativa como una emoción positiva, ¿no? Nuevamente esto es para el análisis de ustedes, de sus emociones. Vamos a pasar a la siguiente. Ya. Bueno, aquí un resumen, ¿no? De las emociones. La emoción es una señal, nos prepara para la acción. Tiene que ver con nuestras relaciones, como decía, la función de las emociones tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Nos permiten evaluar cómo van nuestras cosas. También sirven de señales a los demás, porque los demás también pueden ver nuestros gestos, cómo estamos y saber que puede tener un estado emocional de enojo o tristeza. La expresión es importante, ¿ya? Pero puede que no siempre corrija lo que está mal. Bueno, como el caso de Carla, creo, ella expresa igual su enojo, pero igual no corrige lo que está haciendo mal, pero está expresando su emoción. Decidir cómo actuar frente a la señal es importante y nuestro pensamiento pues pone la emoción en perspectiva y hace que tenga un sentido. Cuando la emoción puede generar un problema, cuando mostramos la emoción correcta pero intensidad incorrecta. En este caso usualmente el enojo, ¿no? Hay una situación que realmente, pues, alguien, por ejemplo, en una situación laboral, un compañero, pues, hizo algo inadecuado y yo me molesto. Pero si yo esa molestia, pues, la llevo demasiado, la extrapolo, a lo mejor todos los días estoy con enojo con esa persona, ya es una intensidad incorrecta. Entonces, está bien expresar ese enojo o molestia, pero ¿cómo lo estoy expresando? Estoy usando las palabras adecuadas, estoy usando un tono de voz adecuado, cómo me dirijo a esa persona para decirle, pues, si es que se ha equivocado en algo. Un ejemplo también, disculpe, puede Ujú. ser cuando una persona está enojada y lleva ese enojo a la violencia. Ujú, claro, eso es intensidad incorrecta. Eso es lo que decía, está bien si yo tengo una situación que me molesta, pero si yo hago esa situación, pero ese enojo lo hago algo enorme que me lleva a lastimar a muchas más personas, por ejemplo, es una intensidad incorrecta. Ujú. Igual la tristeza, ¿no? Puede ser que algo me haya generado tristeza, pero si yo sigo todos los días enfrascada en esa tristeza, pues también ya podría derivar a una intensidad incorrecta y ya producir otro tipo de problemas, ¿no? Sentimos la emoción adecuada, pero la expresamos mal, ¿no? Puede ser que yo sienta enojo, pero en el fondo a lo mejor yo estoy triste
Usualmente las relaciones de pareja, por ejemplo, mostramos enojo, molestia y no estamos expresando realmente qué necesidad tengo. A lo mejor mi esposo me hizo sentir mal con su actitud porque se expresó de esta manera, pero no lo digo así, sino que lo digo de una manera enojada y le digo que siempre haces lo mismo, entonces no estoy expresando como debe ser, le estoy expresando mal esa emoción. Realmente quisiera expresar que una situación me hace sentir triste, pero yo la estoy sacando como que fuera un enojo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Judith. Hola, quiero hacer una pregunta. Sí, diga. ¿Cómo, qué significa o cómo, qué tipo de emoción es cuando uno manifiesta una intensidad incorrecta, sobre todo cuando permites que esas emociones negativas se acumulen? Entonces tú como que el momento de expresar, expresas con esa acumulación de, no sé si de ira o de molestia, ¿cómo se cataloga esa emoción o cómo se puede manejar para que nosotros no explotemos, por llamarlo así? Bueno, en primer lugar, pues lo adecuado no es acumular, porque como decía, bueno, decía al principio, si yo voy reprimiendo, reprimiendo, guardando, guardando, pues eso va a salir y ahí voy a explotar. Pero cuando hay una situación que realmente me molesta y yo tengo que decirla, por ejemplo, se habla mucho de ser asertivos. Entonces, tengo que expresar de otra manera. Tu actitud me ha hecho sentir de esta manera. Quisiera que cambiaras esta forma de ser. Es un ejemplo, ¿no? Pero la asertividad, que significa poder expresar lo que me está molestando, ¿no? No es una actitud pasiva. La actitud pasiva es la que está indicando de como que me guardo, me guardo, me guardo, me guardo y en un momento exploto. Y la otra actitud sería la del enojo, eh, expresar con total enojo, pues, que una situación me molesta. Y la asertividad es el camino intermedio, que en ese caso sería lo más adecuado, poder expresar qué me ha hecho sentir esta situación y que quisiera pues que haya un cambio, ¿no? No solo en la relación de pareja o de trabajo, también en cualquier momento. Estoy en un restaurante, estoy en un lado, pues, ¿de qué manera puedo dirigirme a la otra persona y decirle? No sé si contesté su pregunta, pero le podría mandar un material sobre la asertividad, en el que hay varios ejemplos de cómo poder expresarme. Como decía, pues lo más adecuado es poder comunicarme en el momento adecuado, ¿no? Tampoco se sugiere que hablemos o conversemos cuando estamos cansados o tenemos sueño, por ejemplo, sino en un momento adecuado y poder hablar, no dejar acumular, que la acumulación pasa esto. Una Ya, consultita. ¿Y cuándo sería el momento adecuado? Depende, ¿en qué momento? ¿Hablamos de pareja o qué tipo de situación? Si es de trabajo, por ejemplo, tiene que encontrar un momento en que usted esté con esa persona, compañero de trabajo con el que tiene alguna molestia, una hora de almuerzo, algo así, no. Que no haya otros factores que intervengan. Si es de pareja, igual, siempre tienen que ser, estar los dos, que no haya otro tipo de factor que vaya a intervenir en la conversación. Y que la persona no esté estresada con algún otro problema, porque si la persona llega cansada, estresada, y usted le coge y le pregunta y le dice, ¿y qué pasó con esto? La persona va a reaccionar mal porque está con otra molestia, está cansado, está con otra cosa. Entonces tienen que dejar un momento para esa conversación. ¿Me iba a decir algo, Judith, también? Sí, no, pero digo, alguna metodología o algo que nos pueda sugerir para, como tú decías, no explotarnos, sino, porque claro, lo que veo es que cuando uno acumula, lo que haces es una emoción equivocada y puede lastimar a la otra persona. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o cómo manejar esto? No sé qué método se puede utilizar para, no sé si respiración, si, qué sé yo,
como Sí, como para sobrellevar esa ira, ¿no? O esa acumulación de emociones. sí, lo que estábamos viendo es que usted respire y lo primero que tiene que hacer es identificar en qué parte de su cuerpo está. O trate de identificar esa emoción, qué parte de su cuerpo está, la ira. Alguno está en el estómago, otro está en la garganta, porque quiero decir algo, a lo mejor me quedo ahí. Entonces trate de pensar en ese momento. ¿Es adecuado hablar en este momento? ¿O es adecuado decirlo después? Usted tiene que seguir respirando en ese momento. Y tiene que pensar eso. ¿En qué momento puedo yo conversar esto? Porque como digo, la idea no es que se trate de que usted lo acumule, sino que lo pueda decir. Les voy a enviar, o está igual aquí, un ejercicio que se llama la respiración en 4 tiempos. Usted respira y piensa 1, 2, 3, 4 y retiene 1, 2, 3, 4 y bota 1, 2, 3, 4. 4 tiempos de una respiración circular. Yo luego les voy a enviar el videito, se les puede enviar también por el WhatsApp. Pero el primer paso es ese, ¿no? Poder respirar y pensar ahí si es adecuado este momento decir, hablar sobre esto u otro momento. ¿Ya? Ya, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Entonces, vamos a Sí. hacer el material, ¿ya? Sí, ujú, Sí, una consulta. sí. Por ejemplo, ¿cuál es la manera más correcta de manejar una emoción en cambio cuando estás en la otra posición? Si hablamos laboralmente, tu jefe está muy enojado, explota contigo, te grita, te alza la voz. ¿Cómo manejas cómo es la manera más adecuada de manejar esa emoción? O sea, ¿cómo controlas? Obviamente, toda persona o cuando las mamás están molestas también cogen y le gritan a los hijos. Ujú. Yo tengo hijos adolescentes y me doy cuenta que también eso ocasiona una frustración. Y a veces cuando uno está en un trabajo y está en la otra posición, también siente esa frustración. Entonces, ¿cómo es la manera desde ese punto de poder manejar la situación, la más adecuada? Bueno, lo más adecuado sería que pudieras hablar con ese jefe y decirle realmente que te molesta, pero muchas veces el trabajo es difícil porque uno dice, ah, le voy a decir esto a mi jefe y mi jefe me va a votar. Y puede ser, porque a veces pasan esas situaciones, ¿no? Entonces hay cómo manejar esa frustración a lo mejor de no poder decir, ¿no? Y lo ideal no es que uno se quede con eso, porque como decía, si yo me quedo siempre con esa frustración, esa emoción, me va a hacer daño a mí. Me voy a quedar yo con esa sensación. Lo que usted puede hacer es tratar de poner una distancia en eso. Realmente es un poco complicado, pero usted tiene que pensar, realmente mi jefe, ¿por qué reacciona así? ¿Es contra mí o porque hay otras situaciones en su vida que a lo mejor está haciendo que reaccione de esa manera o en general, su vida cómo ha sido para que reaccione de esa manera? Es su forma de reaccionar. Tratar de poner una distancia emocional. Esta soy yo, este es mi jefe. No implicarme emocionalmente. Él se expresa de esa manera, no lo sabemos por qué. Es algo que no puedo controlar yo, como una persona se expresa emocionalmente. Lo que yo sí puedo manejar es cómo yo estoy sintiendo, cómo alejarme un poco de eso. No sé por qué lo dice, realmente qué palabras tiene razón, no tiene razón, como desligándose un poco de eso. Es complicado, no es fácil, ¿no? Porque lo puedo decir de esa manera. Es algo de práctica. La práctica igual toma tiempo y poder poner una distancia emocional. Igual la situación de los padres, porque yo he tenido muchos adolescentes o jóvenes con problemas con sus padres, ¿no? Precisamente sí, que me grita, me hace esto, me dice esto.
Entonces, tratar de poner una distancia ahí, tratar de comprender qué vivió tu papá, qué vivió tu mamá, que a lo mejor hace que reaccione de esa manera, cómo fue su vida, cómo fueron sus padres a lo mejor fueron igual, hubo violencia en su vida, entonces la única manera en que esta persona reacciona es así, porque es lo que aprendió en su vida. Entonces tratar de desligarme de eso y pensar en mí, pero yo quiero ser diferente, no voy a ser igual que ellos. Entonces les doy cierta idea a ellos de poner cierta distancia. Ellos son ellos, yo soy yo, ¿ya? Como decía el Buda, aunque es difícil, ¿no? Cuando una persona se enoja, es como que me da un regalo, decía. Si yo acepto ese regalo y le contesto igual, me enojo. Yo le estoy aceptando ese regalo del enojo. Pero si no le acepto ese regalo, yo me mantengo en otra posición, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque es una frase, pero realmente es así, ¿no? Si yo trato de no aceptar eso que me está dando la otra persona, puedo mantener una cierta distancia emocional. Es algo de práctica, no es sencillo. No sé si te ayudó esa contestación o esa técnica, pero es algo que tienes que practicar bastante para poder poner una distancia. Yo soy otra persona, esta es otra persona. No sabemos su historia personal y por qué reacciona así, ¿no? Para desligarme un poco de eso. Espero que te... Y Ajá. disculpe, y una pregunta para personas que son, o sea, que se enojan intensamente, pero que son impulsivas, o sea, no controlan ese enojo y muchas veces, o sea, dicen cosas muy fuertes que pueden herir a una persona. Entonces, Ujú. ¿cómo podrían esas personas eh, manejar esa impulsividad Bueno, en para primer que lugar, sea... pues yo sí pensaría de que tendría esa persona que entrar a algún tipo de terapia, de saber por qué tiene esa reacción. Porque la impulsividad, por ejemplo, se ve en estados de trastornos. Un trastorno, por ejemplo, de personalidad límite, hay muchas personas que tienen esta característica de impulsividad, ¿no? Entonces, a veces sí requiere de un análisis más profundo. Eh, por ejemplo, también su hogar. Justamente hoy día vi un chico y en su hogar hay mucha violencia, ¿no? Entonces él ha visto a su papá, su mamá se pelean, ha visto infidelidades y él actualmente está repitiendo lo mismo. Entonces él viene a terapia porque quiere ser diferente. Entonces él admite primero, yo tengo ira, tuve una enamorada, también tuve problemas con ella, entonces quiero cambiar, no quiero ser como mis papás. Entonces, por eso digo que a veces en ese caso hay que hacer una indagación más profunda y principalmente saber si esa persona quiere cambiar, ¿no? Y sí, me identifico que tengo este problema de ira y sí quiero cambiar, es el primer paso, pero si no, es complicado, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, María Belén. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, y la última, pues, cuando totalmente no nos damos cuenta de nuestra experiencia emocional, no sabemos ni qué emoción estamos expresando, ni la forma en que expresamos. Ya, este es un ejercicio para la casa. Va a reconocer usted el primer pensamiento, emoción que le llega. Quédese quieto, dice un mueble cómodo 3 minutos y relájese. Luego espere y observe cuál es el primer pensamiento, emoción que le llega a usted. Ya. Si este pensamiento o emoción no fuera positivo, parece un ratito de conectar la computadora.
Bueno, entonces este ejercicio usted va a tratar de observar y pensar en la primera emoción, pensamiento, emoción que le llega. Y si no es positivo, dice aquí, trate de pensar como si fuera un pensamiento, emoción muy alegre. A ver, creo que esta es la última lámina. Practicar el ejercicio siempre que tenga tiempo. Ya. Entonces, bueno, ya el día de mañana vamos a empezar la segunda parte. Lo que les puedo adelantar es que vamos a ver un poquito de lo que hablamos del triple sistema de respuesta y algo de las distorsiones cognitivas. Y unas compañeras que son psicólogas pues también pueden saber tal vez quizás un poquito de este tema. No sé si tienen algunas preguntas antes de irnos. Creo que les voy a enviar, bueno, ya les voy a poner todo el material para enviarles el link para que lo puedan descargar. De todas maneras, les voy a agregar algo de la parte de la asertividad, de que yo también estaba preguntando. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Cuál ¿Nos está en su... envía también, por favor, libros o actividades para leer? Sí, también Sí. ahí hay un libro. Voy a ver otro más, porque ahorita el que les puse es el que tiene que ver con las distorsiones cognitivas, de cómo poner, cómo captar las situaciones y esto. ¿Ya? En tu caso, pues voy a ver algo también más específico, también acerca de, que me hablaste de esto de tu niña, ¿no? También que es. Entonces yo los espero el día de mañana a las 8 y ya voy a estar subiendo el material y en el transcurso del día de mañana yo les envío el link para que lo puedan ya ir realizando, ¿ya? Ahí está la técnica de la respiración también que le indicaba Judith, y ahí voy a poner una más también, ¿ya? Y pues, ahí revisen el material también. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen ahí en la noche. Entonces, espero, los veo el día de mañana. Cualquier cosa, pues está también mi WhatsApp, me pueden escribir. ¿Ya? Bueno, buenas noches. Pasen Muchas bien. gracias. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Chao. Hola. Buenas noches. Hola.